gente, historiadores, gente de distintos ámbitos de la cultura y de la educación, que se han puesto a revisar qué ha pasado con la educación en la Argentina, en el noroeste, también en las provincias del centro de la República Argentina, como para ir haciendo una evaluación de lo que significaron las sanciones de las leyes y las decisiones políticas que en ese momento se tomaron, ¿no? Tomaron los funcionarios de ese momento. Así es, toda una historia respecto de la burocracia, de los políticos, de la educación a lo largo de muchos años de historia. Claro. Bueno, Bernardo Carrizo estuvo participando en la elaboración de este trabajo y nos interesaría que nos enfoques así puntualmente qué significa, qué representa analizar este aspecto de la historia política y educativa argentina. Hola, buenas noches. El punto que concentra el interés del libro es no olvidar que la educación es un campo de poder, es un campo político. Y como campo político es un campo de negociaciones y de complejidades que se van resolviendo al calor de su precisamente vivencia como campo. Y la burocracia, entendida como un componente central, un grupo humano especializado en resolver a través de la administración y el conocimiento los desafíos del Estado, también forma parte del campo educativo. Y no solamente estamos pensando esto cuando hablamos de aquel sujeto que está en un aula y que se dedica al arte de enseñar, sino fundamentalmente aquello que rodea el entramado institucional que da cuerpo a la institución a la institución escolar como un objeto, a la educación como un sentido y a la política educativa como una forma de orientar un perfil de Estado posible. Todas estas son construcciones históricas. Esto obviamente nunca estuvo dado por naturaleza y lo que hoy observamos no es algo que sea solamente entendido desde el presente. Tiene todo un recorrido procesual que depende de qué problema tomemos o qué cuestión tomemos dentro de este campo de análisis, encontraremos distintas marcas en el pasado que nos permita comprender esta complejidad. Vos decías, Héctor, en tu presentación, algo vinculado a las leyes de educación. Bueno, en el caso de Santa Fe todos sabemos, esto no es ninguna novedad, que Santa Fe no tiene ley de educación desde 1949. La provincia no ha sancionado ley desde esa fecha hasta el presente, lo cual quiere decir que se ha construido una dinámica particular respecto a este fenómeno, que es precisamente la manera de procesar todo esto que acabo de decir al calor de las circunstancias específicas del gobierno de turno. Como no hay un marco legal específico para la provincia, y si lo hay, tiene ya más de 75 años, bueno, el gran timonel de la educación en el caso santafesino es el gobernador de turno. Claro. Y esto trae de la mano otra cosa, ¿no? No tener una ley de educación no solamente es la ausencia del dispositivo normativo, sino también la ausencia del debate parlamentario necesario que debe haber para construir ese dispositivo, lo cual quiere decir que hay una renuncia del mundo político a trabajar esa cuestión, convertirla en proyecto, llevarla al debate parlamentario, construir el dispositivo normativo y después los otros dispositivos necesarios para su reglamentación y ejecución y su traducción en las dinámicas institucionales micro, las escuelas, los institutos de educación superior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que toma el libro? El libro lo que toma es ver cómo estos fenómenos pueden ser analizados en algunas provincias del país que tomamos nosotros como grupo de investigación. Está el caso de Córdoba, el caso de Buenos Aires, el caso de Jujuy, el caso de Entre Ríos, el caso de Santa Fe. Claro, porque cada provincia adopta su propia política educativa, amén, digamos, de toda una historia de peleas entre conservadores, liberales, con una postura laica, con una postura católica a lo largo de la historia. Hubo cambios a nivel nacional, pero cada provincia tiene su idiosincrasia, por llamarlo de alguna manera, desde la educación. Así es, porque precisamente desde el Pacto Fundacional de 1853, el artículo 5 indica que para la educación elemental, ahí arrancamos a María Mozo y primaria, cada provincia resuelve los mecanismos de su administración y su organización. Por lo tanto, esto trae como consecuencia que las 14 provincias existentes allá en 1853, o sabemos que son muchas más, iba a resolver cómo precisamente iba a ser el sentido de la política educativa. Entonces,
Esto que estoy diciendo entra en contradicción con algo que en el sentido común de la sociedad argentina se dice hasta el cansancio, y que es más o menos esto, que la ley 1420 orientó la educación en Argentina. No, eso no es cierto, porque la ley 1420 es una ley nacional, que como ley nacional se aplicaba solamente en 3 lugares: la ciudad de Buenos Aires, los territorios nacionales que no existen, y las colonias nacionales. El resto de los espacios políticos, es decir, las provincias, debían recorrer el camino de la construcción de su propia ley de educación. Por eso lo que acaba de decir es muy atinado. ¿Por qué? Porque hubo, en consecuencia, provincias que asumieron que su educación iba a ser laica, otras que iban a ser religiosa, y esta convivencia de estas dos formas diferentes es posible porque cada provincia resolvió el cómo. Entonces, no solamente resolvió el cómo, también resolver si había, por ejemplo, o no, un Ministerio de Educación o un Ministerio de Institución Pública, según la época era ese nombre, podía haberlo o no, podía ser específico o formar parte de una cartera mucho más amplia, llamémosle cartera de gobierno, podía o no tener un Consejo General de Educación, podía o no tener una secretaría o una dirección de educación. Es decir, el abanico de formaciones institucionales era lo suficientemente heterogénea como para que uno se le caiga la idea de la cabeza de que es imposible ver en cada provincia un espejo de lo que pasa en Nación o un espejo de lo que pasa en la provincia de al lado. A eso sumale, Bernardo, el crecimiento poblacional, ¿no? Que fueron viniendo diferentes culturas a distintas regiones de nuestro país, y hubo un crecimiento generacional, demográfico, que hubo necesidad también de hacer algunas reformas. De hecho, si yo no recuerdo mal, en alguna época de la historia también hicieron una separación en las escuelas, entre escuelas para hombres y escuelas para mujeres, con diferentes tipos de educación. Los hombres tenían un tipo de educación, las mujeres tenían otro tipo de educación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en la actualidad, ¿no? Porque hoy ya hay una búsqueda de equilibrio, una búsqueda de equidad, y hoy se busca que esa educación, por lo menos dentro de lo que son las diferentes provincias, sean ecuánimes, ¿no? Mira, a raíz de tu comentario, uno puede señalar dos o tres rasgos. Por un lado, la convivencia en las provincias de una escuela de origen provincial, obviamente, pero también había escuelas nacionales. Claro. Escuelas nacionales que a su vez eran escuelas nacionales del Estado Nacional, y a su vez eran escuelas nacionales en distintos niveles, las primarias y las escuelas normales. A eso le sumamos las escuelas públicas y las escuelas particulares. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el campo educativo es un campo político sumamente heterogéneo y complejo. Por eso, la ausencia de una normativa en el presente para el caso de Santa Fe es un renunciamiento, en algún sentido, de abordar políticamente un problema que históricamente ya tiene un recorrido de más de 2/3 de siglo, y eso, de alguna manera, algo nos quiere decir. Eso es síntoma de algo, me parece, ¿no? Ahora, ¿por qué no nos ilustras un poquitito en el sentido de hacer o visualizar en las personalidades contemporáneas de cada momento qué pasaba con la Nación y qué pasaba con la provincia de Santa Fe? Es decir, cuando estaba Sarmiento en el orden nacional, ¿qué había en Santa Fe? ¿Y qué significaba eso que había en Santa Fe? Tu pregunta, Héctor, lleva a poner en cotejo, en diálogo, aunque no son exactamente sincrónicas las experiencias, pero en la década del 60 del siglo XIX, aquí en Santa Fe tenemos el gobierno de Nicasio Oroño, sí, que en 1866 saca un decreto, luego validado por la legislatura, la Cámara de Representantes de aquel momento, que es definir a la instrucción primaria, es decir, educación elemental en Santa Fe, como obligatoria, pública y obligatoria. Sabemos que eso se está anticipando en casi 20 años a la ley 1420, que a nivel nacional definió que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria. Hay ahí un tema que es muy relevante, porque uno se acuerda más de la 1420 como ley, y aunque no sepa muy bien el contenido, pero muy poco sabe lo que pasaba en Santa Fe.
¿Por qué 20 años antes casi? Porque tiene que ver algo con lo que vos mencionabas. La complejidad que Santa Fe iba adquiriendo en la década del 60 del siglo XIX a partir de la transformación demográfica y cultural, implicó no solamente un crecimiento demográfico, sino la complejidad de resolver cómo construir un piso de socialización de saberes que sea lo suficientemente básico para construir las herramientas culturales para una sociedad que para el siglo XIX debía aspirar al progreso. Y el progreso implicaba la distribución básica de un conjunto de saberes culturales. Esto implicaba que si no había un dispositivo como la escuela, y una escuela que esté fundada en distintas localidades, no solamente en las ciudades o en los municipios, sino en las localidades más aldeanas, implicaba una fuerte presencia del Estado. Y ahí tenemos la otra cara. No solamente la cuestión normativa, la cuestión burocrática, sino el Estado. ¿Qué hacía el Estado para concretar en la acción cotidiana ese ejercicio de una educación obligatoria elemental? Y ahí está la construcción, fundación de escuelas y otra cosa, cuarto elemento. ¿Con qué recursos fiscales el Estado iba a expandir el sistema escolar sobre un territorio como el Santa Fe que cada vez se expandía más en términos geográficos? Cuatro elementos, presupuesto, norma, Estado y la complejidad política que nos va armando esta cuestión de la educación como campo de poder o campo político que decía al inicio. Bien, Bernardo, gracias sinceramente por venir, por darte una vuelta, por explicarnos estos detalles que tienen que ver con un trabajo en donde están involucradas gente de Santa Fe y de distintos lugares del país, tratando de interpretar la amenaza que hay sobre la educación pública en la Argentina, que es real y que por otra parte algunos voceros del Poder Ejecutivo Nacional han dicho que no quieren ni salud pública ni educación pública. Bueno, hablábamos del libro Educación, Funcionarios y Políticas, las provincias del centro y noreste de la Argentina, noroeste de la Argentina, 1860-1940.